Jorge Pedro Uribe Llamas, una de las cosas que más me emocionaron de tu libro es precisamente el humor, digamos, ¿no? Esta cosa de ponerse en plano de humor para ver un montón de cosas de la colonia que siguen estando ahora, ¿no? Me alegra mucho que lo hayas percibido porque es un humor que no es tan evidente, Sí. no hilaridad, no es un libro chistoso, pero sí es un libro al que se le ha inyectado cierta dosis de sentido del humor. Sobre todo porque cuando uno habla de la colonia y uno ahora está como muy dispuesto a revisitar la colonia, a darle otros mecanismos y otras interpretaciones, hay como una gran cuota de seriedad, me parece, ¿no? Entre los historiadores, los escritores, nadie quiere irse de lo serio, ¿no? Sí, la historia, los personajes históricos son a grandes rasgos igual que nosotros. No por ser gente antigua o muerta, significa que están hechos de bronce o que hablaban todo el tiempo en verso. Eran exactamente igual que nosotros, gente con sus virtudes y sus fallas, gente que se reía, gente que iba al baño, que se divertía, que tenía amigos, que se enamoraba, que sufría. Y entonces acercarse a los procesos históricos con esa naturalidad con la que nos acercamos al presente, a mí me parece muy importante, máxime tratándose el autor de un cronista y no de un historiador académicamente hablando. El tema de la crónica también me interesó, teniendo en cuenta que los primeros cronistas fueron precisamente cronistas de la colonia y a partir de ahí hay una larga tradición mexicana que tiene que ver con la crónica y que no necesariamente está emparentada con la crónica de hoy, ¿verdad? Con esta crónica que nos quieren vender desde Latinoamérica, esta crónica, bueno, no sé, me preocupa un poco el tema de la crónica. Los cronistas somos como los gatos, muy Mm. curiosos y queremos enterarnos de las cosas. Y las cosas que ocurren en el presente y en el pasado realmente despiertan mucho interés y además son diferentes tipos de cosas. No solamente las dolorosas. Ya desde las primeras páginas del libro yo lo señalo. Mm. Pareciera que la escritura en este país, en México, un país de herida abierta, pero en Latinoamérica en general, pues parece que se inclina hacia el dolor, hacia el narco, hacia las desapariciones forzadas, hacia las guerrillas, la gente sufriendo, y por supuesto son temas que hay que atender, pero hay otras historias que se pueden y que se deben abordar si queremos ser eh, diversos. Y entonces la crónica nace como en el caso de estos cronistas de Indias, hace 500 años o más, nace como una idea del renacimiento, de querer conocer lo que hay más allá de las fronteras, allende el mar. Queremos saber cómo son las Indias occidentales que acaban de ser descubiertas y entonces son muy importantes estos cronistas para satisfacer curiosidades, en primer lugar para la corona, que es quien financia estos viajes, pero todo mundo en realidad está con muchas ganas en el siglo XVI de querer saber qué estaba pasando del otro lado del océano. Y actualmente esa misma curiosidad existe, no necesariamente del otro lado de un océano. Muchas veces puede ser en el departamento de junto, en el edificio de enfrente, en la ciudad en la que uno vive, ¿no? Esa curiosidad se puede saciar de muchas maneras y el cronista no solamente se dedica a saciar esa curiosidad, sino también a compartir sus hallazgos con sus semejantes, ¿no?
Sí, yo te hablaba precisamente de la tradición mexicana, que no solamente son los cronistas de hace 500 años, sino son Salvador Novo, la China Mendoza, es decir, hay un montón de cronistas que, bueno, Ibargüengoitia también, que han reflejado la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, efectivamente, no solo se cronican los grandes acontecimientos históricos, los descubrimientos de las Indias occidentales, también se cronica la vida cotidiana, se cronica la vida personal, vecinal, comunitaria. Yo creo que en lo pequeño está lo grande y así como lo grande está en lo pequeño y entonces no hay que soslayar lo cotidiano eh, en aras de reparar en lo grandioso. Sí, los grandes acontecimientos llaman mucho la atención, pero al final, como ha escrito Quevedo, lo fugitivo permanece y dura, ¿no? Muchas veces lo cotidiano, lo pequeñito, lo infraordinario, como decía George Perec, pues también atrapa la atención del cronista. Ahora, tú haces un juego bastante imaginativo, me parece que es poner las crónicas de ayer y las crónicas de hoy, digamos, ¿no? Entonces, también refleja como, no sé si confusión, pero sí una gran alerta del lector, ¿verdad? Bueno, es que para mí los protagonistas de la caída de Tenochtitlan, Mónica, no son Hernán Cortés, ni Cuauhtémoc, ni Moctezuma, ni Pedro de Alvarado, ni los mexicas de 1521. Para mí, y este es un hallazgo muy personal, los protagonistas de aquel proceso histórico somos nosotros. Se Claro. puede el pasado desde el presente y los que verdaderamente importamos somos nosotros porque nosotros somos los que estamos vivos. Entonces, abordar el pasado desde el presente me pareció un poco temerario, un poco atrevido, pero es la manera que a mí se me da para abordar el pasado. Es a través de nosotros que podemos entender el pasado. Entonces, para mí fue muy natural hacer el relato de la conquista mezclándolo con crónicas de mi presente. Es una crónica, es un libro lleno de por qué es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no meter este asunto acá? Es que parece que estamos hablando de temas pues exclusivamente de la conquista y de la corona de España y de Moctezuma y los mexicas, como que no viene a cuento hablar de este tema o de aquel otro, pero ¿por qué no? ¿Por qué no va a venir a cuento? Claro que viene a cuento, porque en realidad hay hilos invisibles que están hilvanando el pasado y el presente, hay incluso vasos comunicantes de por medio y me divierte y me entusiasma poder abordar el pasado desde el presente porque también el pasado fue un presente. Claro, y es divertido también para el lector. Y por otro lado, también estos hilos invisibles que tú marcas, no muchas veces estuvieron tratados. ¿Qué modelo fue para ti? ¿Qué otro escritor, qué otro historiador hizo esto desde el presente, hablar del pasado? Uy, qué buena pregunta. Fíjate que no lo había yo pensado, no me lo había yo preguntado. Desde luego que debe de haber un montón de gente que haya hecho este experimento antes que yo, esta aproximación. Nadie descubre nada. Pero así de bote pronto no se me ocurre alguien que haya hecho este ejercicio de abordar el pasado desde su presente. En el fondo todos lo hacemos. Mm. Los propios cronistas de Indias en el siglo XVI abordaban las antigüedades mesoamericanas desde su presente reciente, ¿no? Y entonces a los templos de los aztecas ellos les llamaban mezquitas, porque claro, los españoles acababan de expulsar a los moros. Entonces, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, siempre estamos abordando el pasado desde el presente. Solo que en este libro mío, pues yo lo estoy haciendo de manera súper explícita. Perfecto. Bueno, una de las cosas que realmente tiene que ver, que es el tema de escribir de la colonia. Mucha gente está escribiendo sobre la colonia en estos momentos y a mí me parece
que es un poco apropiarse de la colonia, ¿no? Porque antes veíamos la colonia desde los ojos españoles. ¿Lo piensas así? Es que nosotros no somos ni la colonia, el Claro, virreinato, los españoles, pero tampoco somos los vencidos, tampoco somos claro, los aztecas que fueron conquistados, aunque hay una narrativa preponderante según claro. la cual nosotros somos los vencidos y los herederos de los vencidos. Yo creo que no somos ni una cosa ni la otra. eh, y a veces se malmira a los españoles actuales porque, uy, deberían pedirnos disculpas porque llegaron a conquistar el imperio mexica. Y bueno, los españoles actuales, pues esta es una conversación que no les tocaría a ellos en absoluto, porque los descendientes de esos conquistadores no son los españoles actuales. Los descendientes de esos conquistadores 500 somos nosotros. Claro. Entonces, mejor esa disculpa, si es que tuviéramos que hacerla, la tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, pero no el pasado. O sea, de nada sirve que pongamos a dialogar sentimentalmente a personajes del pasado para que se disculpen entre ellos. Es mucho más útil y mucho menos tonto que nosotros nos pongamos a dialogar con nuestro presente. ¿Quiénes son los vencidos hoy y quiénes son los vencedores hoy? En lugar de que los españoles le ofrezcan una disculpa a los mexicas muertos hace 5 siglos, pues a lo mejor los propios mexicanos, mestizos, criollos en la actualidad debamos emprender acción que tenga que ver con remediar las injusticias, las desigualdades con los vencidos del presente. Entonces, esta reflexión está muy presente en mi libro porque me interesa mucho que al pasado no lleguemos con el ceño fruncido, juzgando con la espada desenvainada, pero tampoco con la intención de blanquear tumbas, sino que más bien el pasado nos sirva como motivante para nosotros enfrentar mejor nuestro presente, que está lleno de desigualdades y de cosas que sí podemos remediar nosotros. Mucha gente, bueno, muchos escritores que escriben sobre la colonia me han dicho precisamente lo tuyo, ¿no? Me lo ha dicho, por ejemplo, Rafael Dumet, un escritor peruano que me ha dicho, tenemos que dejar de pensar en que nosotros somos los vencidos y ahora con lo que está pasando en Perú, digo, tiene mucha razón, digamos, ¿no? Es decir, ese estar siempre al abrigo de algo que no existe, digamos, ¿no? Y esto me hizo pensar, lo que acabas de decir, me hizo pensar en tu pregunta anterior sobre alguien que haya hecho este ejercicio de contar el pasado desde el presente. Acabo de ver, poquito antes de que saliera mi libro, vi la película de González Iñárritu, Bardo, Ujú, y me sentí identificado de alguna forma porque la película en gran medida trata de eso, ¿no? ujú. Está el protagonista hablando con Hernán Cortés aquí en el Zócalo y eso me hizo, me pareció divertido, pero sobre todo me pareció importante que el presente dialogue con el pasado, pero para resolver nuestro presente, no para resolver el pasado. Entonces, efectivamente, es de mayor interés para nosotros los vivos lo que está pasando actualmente en el Perú y en cualquier otra nación latinoamericana, lo que está pasando en México. Eso sí que nos toca a nosotros. Lo que pasó hace 5 siglos es que no le tocó ni siquiera a mi tatarabuelo, le Claro. tocó al tatarabuelo de mi tatarabuelo y si acaso. Entonces, vale más que nos concentremos en el presente, creo yo, que necesita más de nosotros que el pasado. La última pregunta sería, por supuesto que este libro es digno para cualquier edad, pero me parece que es un libro pensado para los jóvenes. ¿Lo pensaste así? Me llama la atención positivamente que lo veas de esa manera porque es mi versión de los hechos. Yo lo que he querido es contar la conquista, que no soy ni el primero ni el último, naturalmente. Hay miles de versiones, pero la mía muy particular, después de haber bebido de muchas fuentes, es esta, ¿no? Porque uno escribe para explicarse el mundo. Por eso escribimos los que escribimos. Uno escribe para explicarse el mundo. Yo quería explicarme a mí mismo la narrativa de la conquista y compartirlo. Entonces, esta narrativa me salió
pues juguetona hasta cierto punto, de fácil acceso, porque no estoy desde la historiografía, no soy un historiador, no soy un académico, soy un cronista, un periodista y un gato curioso, como mi gatito que no me deja en paz y estoy feliz que no me deje en paz. Pues así es la conquista. Qué bueno que no la dejemos en paz. Qué bueno que sigamos molestándola. Qué bueno que sigamos insistiendo porque es un periodo que interesa mucho abordar y entonces yo espero que este libro, que es mi versión de los hechos, pues pueda incentivar la curiosidad de algún otro lector gatuno, de algún otro lector joven, y con joven no me refiero a edad, eh, física, cronológica, sino todo aquel que tenga despierta gatunamente la curiosidad. Para mí eso es un joven. Entonces, si hay alguien que lee este libro y le ocasiono yo una media sonrisa, una reflexión o ganas de saber más, yo entonces consideraré que este libro ha cumplido su cometido. Es un libro para todo mundo, realmente se puede leer muy fácil y no por eso es menos riguroso en cuanto a sus fuentes. También está lleno de pronto de referencias un poco cultas, o de guiños o de pistas, pero en general se lee muy bien y es un libro que se deja leer muy bien y en ese sentido creo que sí podría ser para jóvenes. Y un libro divertido, ¿eh? No dejes de decirlo nunca. Ah, pues te lo agradezco y tomo el regalo que me haces y lo voy a decir. Está lleno de pistas este libro y de bromas que solo algunos entenderán. Por ejemplo, es un libro en el que he sembrado muchas letras de canciones que algunos van a detectar, o chistes o referencias a bromas de internet, o chistes privados, o cosas que el lector sagaz va a entender y seguramente le divertirán. Entonces es un libro que efectivamente es divertido y gracias por hacerlo notar. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Un abrazo.